Un saludo para todos. En esta ocasión quiero hacerles un video muy especial. Un video que al principio puede parecer un poco sin sentido, pero igualmente les pido que lo vean hasta el final, que igualmente al final lo comprenderán. Y el video pues trata sobre por qué realmente nunca estamos como conforme con la vida. Me imagino que muchas veces nos preguntamos si existe esperanza para cambiar las cosas de este mundo y casi siempre pensamos que no, que este mundo ya acaba así. Bueno, y en parte pues hay algo de razón, porque la verdad las personas de este mundo se viven quejando de bobadas, se viven quejando de cosas que no tienen mucha importancia. Por ejemplo, la gente se queja mucho de los impuestos, pero no entiendo por qué la gente se queja mucho por los impuestos, si ni siquiera son demasiados. Por ejemplo, los voy a leer. Impuestos sobre la renta y complementarios, impuesto al patrimonio, impuesto al valor agregado, IVA, impuestos departamentales, a ganadores de loterías, al consumo de cervezas, de cigarrillos, de gasolina, impuestos sobre vehículos automotores, impuestos sobre el carbono, impuestos sobre avisos y tableros, impuestos predial. Bueno, no seguiré leyéndolos porque puede salir muy extenso el video. Así que pasemos a otros puntos, ¿no? Por ejemplo, la gente se queja de todo, cuando no una cosa, cuando no la otra. Por ejemplo, se queja mucho cuando no de un paro, una protesta a la salud, un paro minero, un paro por cualquier cosa, ¿no? Un paro por otro día por el día de las pensiones, por el salario mínimo. Realmente se quejan demasiado, fastidian demasiado. Por eso el gobierno a veces ni siquiera les hace caso, ¿sí? Por eso pues es bueno que le manden la policía SMAT, ¿sí? A esos conspiranoicos, ¿sí? Para que los quemen y les den bolillazos, ¿sí? Y también le tiren gases lacrimógenos para que sientan el peso de la ley, ¿sí? Así que es bueno también que la policía SMAT, digamos, ponga orden en las calles, porque esos conspiranoicos generalmente lo que hacen es revolver a las masas para pensar cosas sin sentido, ¿sí? Así que no importa si de vez en cuando hay una bala perdida, ¿sí? Lo que importa realmente es que haya orden, ¿sí? Entonces, la gente se queja de todo, cuando no, por ejemplo, se queja sencillamente porque pensó que iba a haber fraude en las elecciones. Hombre, las elecciones siempre son por democracia. Entonces, no entiendo por qué la gente se vive quejando ni nada, ¿no? Entonces, en esas protestas que montan sin sentido, no importa si le tiran gases lacrimógenos, o hay una bala perdida, o si muere algún civil, esos son efectos colaterales. Bueno, lo mismo que andan hablando, ¿sí? Que ciertos conspiranoicos en la red, en internet, en las redes sociales, ¿sí? En varios sitios andan hablando de unas conspiraciones, unas supuestas conspiraciones que tiene el gobierno contra los gobiernos del mundo, contra la humanidad, ¿sí? Por eso, mejor recomiendo que vean canales, digamos, oficiales, donde puedan ver la noticia tal como es en la realidad. De esa forma podemos estar bien informados y orientados y no pensando en bobadas, porque lo que pasa en esos canales de internet no es más que cuentos chinos, ¿sí? Que hacen es extraviar a la población, ¿sí? Por ejemplo, les recomiendo que vean noticias como internacionales, CNN, ¿sí? Por ejemplo, la BBC, Fox. Entonces, eso es un consejo para que veáis los canales oficiales, ¿sí? Porque en esos canales andan hablando, por ejemplo, que el atentado a las Torres Gemelas, que fue un autoatentado, ¿sí? Que el atentado a los trenes de Madrid, lo mismo, que el terremoto en Japón, ¿sí? Que fue el 11 de marzo del 2011,
¿sí? Todos en 11, supuestamente que todo es una conspiración. Para mí eso es coincidencia, ¿no? El número 11, ¿sí? Que dicen que el día de las Torres Gemelas, que cayeron fueron 3 torres, que supuestamente cayó una tercera torre, la tal llamada Torre 7 de 47 pisos, ¿sí? Que en la cual no impactó ningún avión, ¿sí? Realmente eso yo no lo creo, porque realmente eso no lo pasaron en los medios de comunicación, ¿sí? Bueno, entonces también hablan que el terremoto en Haití, que el terremoto en Chile, en Japón, en Indonesia, que ciertos huracanes en Estados Unidos, que supuestamente son provocados por un arma secreta llamada HAARP, ¿sí? Que es un proyecto de aurora activa de alta frecuencia, ¿sí? Ese HAARP, ¿no? Hombre, el gobierno ha sido claro, ¿sí? Los estudiosos, los expertos dicen que eso es para estudiar el clima, ¿sí? Entonces, no veo, por favor, todos esos son fenómenos naturales, ¿sí? Sencillamente tuvieron mala suerte. Bueno, otro tema es el tema de la salud, ¿sí? Que andan hablando que en la medicina igualmente hay mucho fraude, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que está compinchada con los gobiernos para conspirar contra la humanidad, que supuestamente el SIDA fue creado, un montaje, ¿sí? Pero no entiendo, porque es que, ¿de qué entonces mueren las personas? ¿Cómo se contagian? Se contagian sexualmente, por vía intravenosa, todo eso ya está comprobado científicamente, ¿sí? Entonces las personas se enferman, se contagian. ¿Por qué se enferman? Allí está la prueba, ¿sí? También hablan que la supuesta cura del cáncer ya existe desde el siglo pasado, que supuestamente se quieren enriquecer con cirugías, operaciones, radioterapia, quimioterapia. Realmente son tonterías, ¿sí? El sistema médico trabaja es para la salud del pueblo. La industria farmacéutica y los laboratorios pues fabrican y distribuyen medicamentos para que las personas tengan una buena salud. No creo que tengan una mala intención, digamos, como para tener una cura y no darla a la humanidad, ¿sí? Así que son idioteces, ¿sí? Que supuestamente hablan que el antras, que el ébola, la gripe porcina, la influenza o gripe española, que supuestamente todo eso fue creado en laboratorio. Hombre, son enfermedades naturales, ¿sí? El gobierno, la industria médica, trabaja para el pueblo, ¿sí? Por favor, vayan comprendiendo eso, ¿sí? No se crean de esos conspiranoicos, ¿sí? Y además una tal pseudomonjita llamada, digamos, Teresa Forcades, ¿sí? Una pseudomédica que también anda viendo estas teorías locas. Creo que hay que llamar al Vaticano para que le jalen la oreja, porque realmente está hablando tonterías y está extraviando a mucha gente, ¿sí? Entonces, todo eso son mentiras, ¿sí? Que supuestamente las vacunas, que también tienen que derivados de mercurio, tiene aluminio, sustancias que tienen fósforo, entre otras. Hombre, que anda hablando de esa pseudomonjita Teresa Forcades, que todos esos tóxicos que están, por ejemplo, en la vacuna para el papiloma humano, prácticamente la mayoría, casi el 85-90% dice ella, de las vacunas que tienen en todo. Entonces todo eso son mentiras. Las vacunas están allí porque la industria médica la ha puesto para que nuestro sistema inmune se fortalezca, ¿sí? Entonces no veo más que una ayuda para el cuerpo, para la salud de las personas. No entiendo por qué andan conspirando contra su propia organización que los mantiene, ¿sí? Lo mismo que andan hablando que unos microchips, ¿sí? Que los microchips supuestamente son para controlar a las personas, que emiten un tipo de frecuencia especial para también controlar las emociones, para controlar a las personas a distancia, ¿sí? Hombre, andan hablando muchas mentiras, que el gobierno todo eso lo tiene preparado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Hombre, ¿qué va a ser un microchip? Supuestamente un microchip que es del tamaño de un grano de arroz. ¿Qué va eso a controlar a una persona? ¿Sí? No entiendo dónde se le mete eso a la gente, ¿sí? Hombre, el gobierno de Estados Unidos ha sido claro. El microchip es para ayudar
al servicio médico y de salud. ¿Por qué? Porque en el microchip va a estar toda la información de la persona, ¿sí? Porque así van a revisar su historial médico, por ejemplo. Las personas no tendrán que hacer largas filas y estar cargando documentos, porque toda la información está en el microchip que será implantado, ¿sí?, en la frente o en la mano derecha, ¿sí? Así está en la ley aprobada en Estados Unidos en el año 2012, ¿sí? Y como si fuera poco, además el microchip sirve para que se apliquen en las personas y las madres, por ejemplo, los padres puedan localizar a sus hijos en caso que los secuestren o sencillamente se pierdan en el bosque, ¿sí? Precisamente los líderes utilizan esos chips precisamente para evitar ese tipo de problemas. Entonces yo no veo más que cosas positivas en el microchip, ¿sí? Porque no importa si tienen tu información privada, tus cuentas bancarias, eso no importa, no importa si ven tu vida privada, ¿sí? Lo que importa es la seguridad, ¿sí? Eso es lo que importa, ¿sí? Recuerda lo que dice Maquiavelo: el fin justifica los medios, ¿sí? Entonces, otra cosa que hablan es, hombre, sobre tal capitalismo. Hombre, siempre han existido sistemas políticos, por ejemplo, la burguesía, feudalismo, ¿sí? Comunismo, socialismo, todos esos son sistemas políticos, ¿sí? Andan hablando que siempre hay ricos, que siempre hay pobres. Hombre, el mejor de todos incluso es el capitalismo. El capitalismo, digamos, es el más práctico porque su objetivo es puntual, producir, ¿sí? Por eso las personas están orientadas en el capitalismo apenas para producir, ¿sí? No importa si todos esos productos se quedan, digamos, almacenados en bodegas y dejen que se dañe, eso no importa, ¿sí? No importa. El objetivo de todo es que se mantenga la demanda, ¿sí? Que se mantengan los precios altos o aumenten si es posible, ¿sí? No importa si la gente cada vez gasta más, no importa si cada vez que suben el salario mínimo, inmediatamente suben los precios de todos los productos, la gasolina, todo, y entonces las personas pues les tocará gastar más de lo que le están subiendo al mínimo que le dan, ¿sí? Eso no importa, ¿sí? Igualmente tienen con qué, digamos, trabajar, eso es lo que tienen que importar, ¿sí? Así que, por favor, déjense de cuentos chinos, ¿sí? No importa si no les alcanza, ¿no? Porque es que la pobreza está realmente porque las personas no piensan en superarse, tienen un pensamiento demasiado, digamos, derrotista, piensan mucho, digamos, por lo bajo, ¿no? Entonces no entiendo por qué las personas se ven quejando que el gobierno utiliza, por ejemplo, los impuestos, las regalías, eso es para digamos, emplearlo, el gobierno lo emplea, es para las actividades públicas, ¿sí? Para las personas más necesitadas, para los mineros, para, digamos, los agricultores, campesinos, ¿sí? Los desplazados, para eso lo utiliza el gobierno, ¿sí? Para buenas obras sociales. Entonces no entiendo por qué la gente se queja de todo eso. Además le sigue pidiendo más y protestan por lo uno que por lo otro, se viven quejando de todo, ¿sí? Entonces no entiendo por qué las personas andan hablando de su pobreza. Hombre, la teoría de la evolución es clara, ¿sí? La ley de la selección natural, ¿sí? Que fue tirada por el gran masón Charles Darwin, ¿sí? En el cual sobrevive el más fuerte, ¿sí? Los más débiles pues se extinguen, ¿sí? Y esos son los pobres. O sea que por ser débiles realmente pues están en su estado, ¿no? Por eso los negros en la esclavitud no eran débiles. Entonces la teoría de la evolución es clara, ¿no? Los negros están más cerca al chimpancé, más digamos atrasados, ¿no? Porque como por la evolución surgieron un poco antes, los blancos son superiores. Pues sí, entonces todo eso lo explica la teoría de la evolución. No importa si salen cada vez más pruebas de que la teoría de la evolución
es un fraude o lo que sea. No, eso no importa. Lo que importa es que se mantenga esa teoría para que entonces se justifique que el gobierno debe estar por encima del pueblo, ¿sí? Entonces, eso no importa. Entonces, han aparecido también, digamos, en la red una serie digamos, conspiranoicos. Por ejemplo, está Iván Martínez, Vicente Fuentes, David Parceriza, José Luis Camacho, ¿sí? Está el gran David, supuestamente el gran David Icke, ¿sí? Entre otros. ¿eh? Todos esos son realmente perturbados mentales, ¿sí? Creo que el mejor de todos ellos es Luis Carlos Campos, que antes apoyaba de lleno, ciegamente, a ese gran David Icke, ¿sí? Y lo apoyaba mucho, lo citaba cada rato en sus conferencias, pero creo que recuperó la cordura y comenzó realmente a hablar que todo lo que decía eso de David Icke son patrañas, mentiras, ¿sí? Entonces, deben recuperar la cordura y también hacer lo mismo que Luis Carlos Campos. Por eso es que Luis Carlos Campos ahora trabaja en la City londinense, ¿sí? Y se ha ganado un puesto con la gran élite del gobierno, ¿sí? Así que trabaja con gente importante. Creo que los demás investigadores deben seguir su ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que son cuentos chinos de todos esos perturbados mentales. Vamos a seguir con otros digamos, perturbados pseudo investigadores. Ha aparecido unos que quieren blasfemar contra la Biblia y contra la palabra de Dios. Por ejemplo, ese Antonio Piñero, un tal David Cangá, andan hablando mal en contra de la palabra, de las sagradas escrituras. Espero que se conviertan para que no vayan al infierno, ¿sí? Así que nunca dejan de aparecer locos. Ahora han salido algunos que creen que están iluminados, que dicen que no comen ni beben, que se alimentan de un tal prana invisible. Todos esos son cuentos chinos. Se creen todo lo que sale en la red, gente perturbada mental. Hombre, sencillamente el que no coma se muere. Eso está científicamente comprobado. Qué cosa tan absurda que vivir de prana. También han aparecido algunos pseudoarqueólogos que andan hablando unas cosas de las pirámides, mejor dicho, ni hablar, unos supuestos números, que cálculos complicados, que supuestamente que no pudieron ser construidas en ese tiempo por los egipcios, un poco de teorías absurdas que fueron creadas supuestamente por civilizaciones más antiguas, que la Atlántida, que Lemuria, o por extraterrestres, todas esas mentiras que se les ocurren, ¿no? Esos pseudoarqueólogos. Hombre, la ciencia oficial lo ha dicho claro. Eso fueron hechos por esclavos analfabetas que no sabían leer ni escribir, no sabían nada de matemática, ¿sí? Que los faraones se mandaron a construir eso para realmente como tumbas, ¿sí? Entonces no entiendo, todos esos números, todos esos cálculos son puras coincidencias, ¿sí? Casualidades. Entonces no entiendo por qué se salen con todas esas cosas, ¿no? Ahora, quiero que sepan, por favor, y métanse eso a la cabeza: en el mundo no pasa nada, métanse, lo que quede claro, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Por eso es que yo siempre me quedo viendo la tele, viendo Facebook, televisión, fútbol, películas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no pasa nada, ¿eh? Chateo en Facebook, en Twitter. Bueno, hablando de Twitter, ha salido un tal Sergio Pot en la caja de Pandora, ¿sí? Sergio Manuel Pot, que anda hablando que un poco de tonterías en la lengua castellana y otras lenguas, que anda hablando que por ejemplo que Twitter significa como idiotizador o imbecilizador, algo así, porque supuestamente en inglés tweet significa idiota o imbécil, ¿no? Así como play significa juego y player significa jugador, ¿no? Tweet, imbécil; Twitter, imbecilizador. Todas son coincidencias, ¿no? Entonces, lo que no es coincidencia, ¿sí? Y eso sí es que tengo que admitir, es que cada vez que hay disturbios
o algún evento que hace pensar bobadas a las masas, ¿sí? La NASA saca cualquier descubrimiento viejo, ¿sí? Que tiene ahí desde hace mucho tiempo, ¿sí? Como para realmente captar la atención de los medios de comunicación, ¿sí? Eso sí, para robar la atención de los medios, o surge por ejemplo Shakira con algún nuevo álbum, ¿sí? Creo que es mejor ver eso que ver protestas de gente perturbada, de gente conspiranoica. Un ejemplo de esa coincidencia la tenemos claramente con Obama, ¿sí? Cuando estaba Bush, George Bush, todos los bombardeos se dirigieron hacia Asia, hacia Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, bueno, ustedes ya saben toda esa zona. Pero apenas llega Obama, ¿sí? Se convierte como en un foco de esperanza, ¿sí? Sobre todo para los negros, para África, ¿sí? Pero coincidencialmente inician los problemas en África, ¿sí? Inician los problemas en Egipto, en Libia, en Túnez, en Congo, ¿sí? En Nigeria y en otros países, ¿sí? Entonces, inmediatamente por coincidencia, entonces se les manda, se les pone allá en 2010 el Mundial de Fútbol, ¿sí? En Sudáfrica, para que esté allí entretenida la población. Y como si fuera poco, de ñapa también le damos a Miss Universo, a la señorita Angola. Hombre, los africanos deberían estar orgullosos en ese momento porque tienen a una Miss Universo. Mientras tanto, le sacaban todas sus riquezas, petróleo y sobre todo el gran mineral diamante y el mayor de todos, el gran coltán del Congo, ¿sí? En el que se va a sostener casi toda la tecnología avanzada que viene, ¿sí? Entonces, eso sí que no es coincidencia. Entonces, creo que sobre todo en África, los negros, todos debemos estar orgullosos con Obama, ¿sí? Pues sobre todo porque es el primer presidente negro en Estados Unidos y llegó allá por pura democracia. Por algo se ganó el premio Nobel de la Paz, ¿sí? Así que debemos estar orgullosos, ¿sí? Y además, con él se pudo matar y quitar la amenaza de ese Osama Bin Laden. No importa si ya estaba muerto por una enfermedad renal hace años, lo que importaba era dar la noticia, ¿sí? Aunque nunca se mostrara su cuerpo, claro. Entonces, eso no es un truco nuevo de distracción, ¿no? En el pasado, ¿sí? Y sobre todo en el tiempo de la esclavitud, se ponía a los negros e indígenas a bailar y a danzar en esas fiestas, ¿no? Y mientras se les saqueaba el oro y otras riquezas. Entonces eso hicieron personajes como por ejemplo Alejandro Magno, Napoleón, Cristóbal Colón, Simón Bolívar. Eran unos expertos ladrones, ¿sí? Pero como todos ellos hacían parte de la línea masónica Illuminati, entonces debían quedar en la historia como grandes conquistadores y libertadores. Esas palabras podrían camuflar lo que realmente eran ladrones. Entonces, así se debía enseñar en las escuelas y colegios como grandes conquistadores y libertadores. Bueno, entonces, en este mundo se quejan de todo, pero realmente lo que puede salvar al mundo es solamente la fe en Dios, ¿sí? No importa el conocimiento, sino creer ciegamente en la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia es perfecta y no tiene errores. No importa si tú lees en la Biblia que Dios mandó matar a miles de personas, a los filisteos, a amalecitas, ¿sí? A egipcios, eso no importa, ¿no? Eso no importa, no importa que leas que a Dios le gusta el olor a sangre quemada y que daba instrucciones para matar animales. Eso no importa, ¿sí? Esas son malinterpretaciones de la Biblia. No puedes blasfemar contra la palabra de Dios, ¿sí? No importa si el Vaticano tiene archivos secretos robados o mucho dinero y oro, ¿sí? Y que no lo dé a los pobres, ¿sí? No importa si tiene fábrica de armas de guerra, ¿no? Eso no importa, no importa si tiene también, digamos, fábricas de anticonceptivos y hable de la educación sexual no importa, ¿sí? No importa si es el Vaticano es mayor, es uno de los mayores dueños de los telescopios
¿sí? En el planeta, eso no importa, ¿no? Eso no importa, ¿sí? No importa si la Santa, Inmaculada y Bendita Inquisición, digamos, le haya quitado sus tierras a toda esa gente en las cruzadas, ¿sí? Eso no importa. No importa si violara a millones de mujeres, ¿sí? Y quemara niños, eso no importa, ¿sí? Eso no importa. No importa el concilio de Nicea, no importa los libros apócrifos, no importa, ¿sí? Para eso, el Papa Juan Pablo II, antes de morir, pidió disculpas y perdón, ¿sí? Por todos los daños y perjuicios que hizo el Vaticano con la con la Santa, ¿sí? Con la Sagrada Inquisición. Y todo quedó arreglado, claro, porque lo que importa es el arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué importa hablar de ovnis? Los expertos dicen que son globos sonda, ¿sí? O globos aerostáticos, ¿sí? ¿Qué importa hablar de masones, de Illuminati, del Club Bilderberg, de sociedades secretas, o de hablar de la muerte de Kennedy por querer revelar secretos, ¿sí? No importa si los líderes de las grandes religiones se reúnan en secreto, como decía, en hermandades, ¿sí? Eso no importa, ¿sí? Lo que importa, ¿sí? Es que ellos trabajan es por la espiritualidad, ¿sí? ¿Qué importa que sean los responsables del proyecto MKUltra de control mental y que insistentemente en Estados Unidos viven saliendo que en los colegios, universidades sale algún supuesto psicópata que dispara como loco y finalmente se suicida o le suicidan? ¿Sí? Por favor, eso no es lo que importa. Por favor, métase eso en la cabeza. Lo que importa es la fe en Dios, ¿sí? Para ir al cielo y tener un terrenito, una parcelita comprada en el paraíso, ¿sí? Solo tienes que hacer dos cosas: pagar el diezmo, deja de ser tacaño, ¿sí? O la limosna si eres católico, ¿sí? Y como segundo, da todo tu dinero con los impuestos al Estado, ¿sí? Y así tendrás un puesto en el paraíso, en el cielo, junto al gran Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? No importa si tienes familia o no, ¿sí? Lo que importa es que ofrendes tu dinero, ¿sí? A la iglesia, para que vivan bien los servidores de la obra del Señor, ¿sí? Por eso se debe repetir mucho en culto las citas bíblicas donde dice que debes dar tu dinero a los servidores de la obra del Señor, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice en Malaquías, ¿sí? En el capítulo 3, versículo 10. Escuchen atentamente. Y dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probad. ¿Alimento? Pensé que era salario o dinero. Bueno, es que se me olvidaba que en la antigüedad, pues los grandes emperadores pedían, digamos, a esos agricultores que cultivaban sus tierras que le dieran la 10ª parte de las ganancias, ya sea del maíz, de la cebada, del trigo, lo que fuera, que plantaran. De eso debían darle la 10ª parte, ¿sí? Claro que ahora los emperadores son las religiones y no piden alimento, piden dinero. Bueno, vamos a ver, a leer uno que sea más claro. Por ejemplo, vamos a leer otra cita que es en 1 Corintios, el capítulo 9 y versículo 13. Bueno, dice así: ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Bueno, por eso es que me gustan las versiones más actualizadas, porque no dice tanto la palabra alimento, sino la palabra salario. Y la palabra salario se puede interpretar como dinero, como pago, como algo monetario. Claro que en la antigüedad se hablaba de salario porque se pagaba con sal, de ahí viene la palabra salario, o se pagaba con comida. Entonces en la iglesia debía haber comida para que sencillamente comieran los servidores del evangelio. Pero bueno, ahora se necesita pagar con dinero, no alimento, ojo, con dinero. Así que creo que
debemos pasar a una que explique más claramente que tú debes pagar tu dinero. Por ejemplo, vamos a leer una más clara, la más clara de todas, la de Mateo capítulo 10, del versículo 5 al 10, ¿sí? Y dice así: a estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierra de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpian leprosos, ¿sí? Y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. ¿Sin cobrar? Bueno, sigamos leyendo. No lleven oro, plata o moneda en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja merece el alimento. Bueno, pensé que iba a decir que merece su dinero, su salario, un pago, pero creo que me equivoqué de versículo. Pero bueno, creo que estos versículos no deben ser leídos en culto o en misa, porque traen mucha confusión. Así que mejor, pues creo que me tocará invitarlos en otro video, porque me tocará seguir buscando otras citas bíblicas en toda la Biblia donde diga claramente que tú debes dar tu dinero, no tu alimento, tu dinero, ¿sí? Porque el alimento pues solamente da comida a los servidores de la obra del Señor. Debe ser el dinero, porque ya saben, así se puede obtener carros, mansiones, vestimenta, viajes, bueno, lo de siempre, ¿sí? Así que todos estos consejos espero que los hagan pensar y bueno, que les sirva y hasta pronto.